la oración. Bendito Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, Señor, venimos agradecidos delante de ti, Señor, primeramente por lo que nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor. También por la bendición física que has proporcionado a nuestros cuerpos, Señor. Muchas gracias, Señor. Reconocemos que toda buena dádiva desciende de ti, Señor, y te damos las gracias por ello, Padre. Y mi Señor, este momento, este catecismo para estos pequeñitos, Señor, que sabemos que es tu palabra y aún es para nosotros, Señor, porque tu palabra es tan profunda, Señor, que nosotros necesitamos que nos hables, Señor. La ponemos en tus manos, por favor, Señor. Obra salvación en estos pequeños, Señor, para que desde muy jóvenes, desde niños, todas sus fuerzas que ellos tienen puedan ser puestas al servicio de tu reino, mi Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, estamos en el capítulo 9. ¿Quién sabe cómo se llama este capítulo 9? El establecimiento del pacto de gracia. Bueno, ya vieron que tienen un acordeón que pueden estar leyendo, porque hoy quisiera que hiciéramos un repaso de todo lo que hemos visto. Es el capítulo 9, y todos los capítulos que hemos estado viendo son muy importantes para poder entender lo que hoy estamos viendo, el establecimiento del pacto de gracia. ¿Quién se acuerda cuál fue el número 1, el capítulo 1 que vimos? La creación. Están viendo que ya tenemos un acordeón, ¿verdad?, que pueden estar viendo. ¿Y quién se acuerda qué fue lo que vimos en la creación? ¿Quién creó todo? Dios lo creó. Dios, con el poder de su palabra, dijo, hágase. ¿Y qué pasó? Y fue hecho, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. Dios crea de la nada, de lo que no existe. Dios dice, hágase, y es hecho. El segundo capítulo que vimos, ¿quién se acuerda cuál fue? La divinidad de Dios, ¿sí? ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos en este capítulo? Eliú. Que Dios es espíritu, ¿sí? No tiene cuerpo perfecto, Eliú, muy bien, muy bien, ¿sí? Que Dios es santo, 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 aborrecedor del pecado, que Dios no puede estar cerca del pecado. El tercer tema que vimos fue la Biblia, ¿se acuerdan? Y ahí es donde encontramos todas estas verdades en las cuales nos estamos basando. Nosotros creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿sí? Usó a muchas personas como tú y como yo para escribirla, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Tenemos la certeza que es la voz de Dios hablándonos a nosotros todos los días, ¿sí? Después, el cuarto tema, ¿cuál fue? Acerca del hombre. ¿Qué vimos acerca del hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo nos creó Dios cuando nos creó en un principio a los primeros padres? Del polvo nos creó. ¿Y cómo lo creó al hombre? ¿Cómo era? Era perfecto, ¿verdad? Dice la Escritura en Génesis que todo lo hizo Dios bueno y en gran manera. El hombre era perfecto delante de Dios, creó a la mujer. De hecho, ellos gozaban de esa comunión con Dios íntima, y ahí podemos ver que el hombre también pecó y fue separado de Dios. Después de esto vimos el quinto tema. ¿Cuál fue el quinto tema? El pacto de obras. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo creó? Le dio un mandato. Le dijo, haz estas cosas, y si las haces, ¿qué iba a pasar? Iba a vivir. ¿Y qué pasó? Eso nos llevó al tema número 6, que es ¿cuál? El pecado. ¿Qué pasó cuando el hombre decidió pecar? ¿Qué fue lo que pasó? Rompió el pacto de obras y ya no iba a vivir, ¿verdad? Iba a morir. Por el pecado entró la muerte, dice el libro de Romanos. Pero después, ¿qué vimos? El tema número 7. ¿El pacto de gracia, Judith? Muy bien, el pacto de gracia. ¿Y qué vimos el pacto de gracia? ¿Qué era algo qué? ¿Teníamos que hacer algo para ser beneficiarios de ese pacto? Es de gracia, es un regalo. Nosotros no teníamos que hacer nada, únicamente tenemos que creer, efectivamente. Es algo que Dios nos regala, pero sí demanda algo de nosotros, que es que creer. Y nos lleva al siguiente tema, que fue el tema número 8. Sí tienen buen acordeón, ¿verdad? Sí, les están adelantando las preguntas. De hecho, le dije a nuestro hermano que fuera hasta que ustedes contestaran y después ya la pusiera. Por eso están muy aplicados el día de hoy. El arrepentimiento y la fe. Dios demanda eso.
En el pacto de gracia nosotros no debemos de hacer nada para salvarnos, pero sí debemos de arrepentirnos y creer. Y debemos de creer ¿en quién? ¿En quién debemos de creer? En Jesucristo. ¿En qué fue lo que hizo Jesucristo? En que Jesucristo murió por nosotros, se hizo hombre, Dios mismo se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, vino y vivió una vida perfecta, lo veíamos, una vida que nadie puede vivir, que ustedes no pueden vivir, que yo no puedo vivir, que el apóstol Pablo no pudo vivir, que ningún ser humano que ha atravesado esta tierra puede vivir, pero Él sí. Él tuvo que venir y vivir esas demandas que Dios nos pide para que nosotros podamos obtener la vida eterna, obtener por pura gracia, es un regalo de Dios. Y después eso nos llevó al tema que estamos viendo hoy, que es el establecimiento del pacto de gracia. ¿Sí? Bueno, ahora sí, la pregunta 72, la voy a leer yo y me levanta la mano quien la quiera contestar. Pregunta 72. ¿Cómo se salvaban las personas antes del establecimiento del pacto de gracia en la primera venida de Cristo? A ver, Elian. Muy bien. Amén. Judith. Evan. Muy bien. Creyendo en la promesa de un Salvador venidero. Dusni, ¿te sabes la respuesta? ¿La quieres decir? Muy bien, de un Salvador venidero. ¿Cuál es la diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento con los creyentes después de que vino Cristo en su ministerio terrenal? ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Ok, tienes razón, anteriormente hacían sacrificios, pero esos sacrificios no podían limpiar ni pagar el pecado. Eran una sombra, eran una figura de aquel que iba a ser el verdadero sacrificio, que era el Cordero de Dios, que realmente iba a quitar los pecados de aquellos que habrían de creer en Él. ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que ellos veían hacia adelante, porque Cristo aún no venía. Ellos veían hacia el frente, sabían que iba a venir un Salvador, pero todavía no venía. Nosotros, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién sabe la fecha del día de hoy? 2023, ¿qué? 3 de diciembre, 2023, pero hay algo que se ocupa mucho, la era después de Cristo. Hoy es 3 de diciembre de 2023, después de Cristo. Cristo ya vino. Nosotros, los creyentes, después del Nuevo Testamento, nosotros vemos la salvación y vemos al Cordero de Dios hacia atrás. Un sacrificio que ya sucedió. Los creyentes, antes de que viniera Cristo, veían hacia adelante. Eso es lo que nos diferencia, pero la salvación es exactamente igual. Siempre ha sido por gracia, un regalo de Dios y por fe. ¿Quién se acuerda de los textos? ¿Quién se aprendió los textos? A ver, Evan, Génesis 15:6. Evan, ¿te lo sabes, hijo? O tú, Evan, tú dilo. ¿Sí? ¿Sí? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia a Abi. Judith. Y creyó a Jehová, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Pero ¿qué es lo que le creyó Abraham a Jehová? Iba a tener muchos hijos, ¿sí? Ok, lo que acaban de decir es correcto, pero principalmente lo que le creyó a Abraham era de que iba a venir el Salvador, iba a venir el Mesías, el ungido de Dios, aquel que iba a libertar a su pueblo de sus pecados, aquel que iba a reconciliar a la humanidad, a todo aquel que creyera con Dios mismo. Eso fue lo que creyó. ¿Quién se aprendió el texto de Juan 8:56?
Avi. Dusne. Evan. Eliu, sí, sí. Evan. Lo vio y se gozó. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham realmente vio? A su Salvador. Así como nosotros hoy lo podemos ver hacia atrás, a Cristo y a este crucificado, derramando su sangre en el monte del Gólgota por nuestros pecados, así también los creyentes del Antiguo Testamento vieron a Cristo y a este crucificado, vieron al Cordero de Dios, que era el único mediador entre Dios y los hombres. Y por la fe, ellos lo creyeron y ahora están en la presencia de Dios. Nosotros hoy gozamos de poderlo ver ya como un hecho histórico, porque la historia habla de ello. Y por fe nosotros creemos que Cristo murió por nosotros. Y esta es la oferta del Evangelio para todos y cada uno de ustedes y todos los que estamos aquí. Los que han creído, gozamos de esas verdades. Los que no han creído hoy pueden tener la certeza de que es el regalo inmerecido de todo hombre. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ese regalo. Pero si lo adoptamos por fe, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras vidas pasadas, y ustedes niños a lo mejor pueden decir, pero mis pecados son muy chiquitos. Delante de Dios no hay pecado chico o pecado grande. Cualquier pecado, cualquier transgresión de su ley es digno de condena. Pero si ustedes creen que Cristo murió por todos y cada uno de sus pecados, pasados, presentes y futuros, Cristo es su Salvador, es el Mesías. La única diferencia es de que los antiguos veían hacia adelante y nosotros vemos hacia atrás, pero aún esperando la promesa, también viendo hacia adelante de que Cristo regresará algún día y Cristo regresará por su iglesia. Amén. Vayamos en arrepentimiento y fe, niños. Hoy lo pueden hacer ustedes. Creo que tienen ustedes la capacidad de hacerlo, de entender quiénes son, porque hemos estado expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que no hay una sola persona que sea buena. Aún ustedes sean pequeños, nosotros que ya seamos grandes, viejos, adultos de la tercera edad, debemos de reconocer que hemos ofendido a un Dios santo, pero que en Cristo hay perdón de pecados y reconciliación con el Padre. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por la vida de estos pequeños, Señor, aún por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, ¿quién puede ser suficiente para entender las profundidades de tu palabra, Señor? Solamente tu Espíritu Santo, Señor, que es el que obra en los corazones de los niños, de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, por favor. Muéstranos cada vez más a Cristo, a los que lo conocemos. Y los que no, Señor, por favor, Padre, por favor, ten misericordia de ellos, Señor. Muéstrales, Padre, que su destino final es el infierno, pero que en Cristo, Señor, el santo justo, el que no cometió pecado porque los que habríamos de creer fue hecho pecado, que Él ha pagado la deuda, Señor, la deuda que nosotros merecíamos pagar, que Él la ha pagado y que todo aquel que cree puede gozar de esta realidad y vivir en tu presencia por la eternidad cuando partamos de este mundo, Señor. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.